Bien, seguimos entonces con esta segunda entrega del video tutorial acerca de un taller en PostgreSQL para lo que es el manejo de disparadores o conocidos como triggers. Entonces, en el video tutorial anterior habíamos establecido una incógnita, ¿no? Estamos estableciendo, recordando un poco, que para una tabla marca teníamos un campo de descripción, un campo status. ¿Qué pasa si se afectaba valores en el campo de descripción o valores en el campo de status? Entonces la propuesta inicial, muy básica, se consistía en declarar dos campos, uno para almacenar el valor anterior de la descripción y otro para almacenar el nuevo valor de la descripción. Asimismo hacerlo con el status. Surgiéndose la pregunta, si tuviese una tabla de 15 campos, entonces tengo que crear 30 campos de auditoría. Sería bastante engorroso. Sí, ahorita entonces vamos a ver cómo ofrecemos una alternativa de solución para tener una tabla más eficiente. Asimismo, entonces, habrá que suponer, esto es simplemente para la tabla marca. Déjame minimizar un poco acá. Para la tabla marca, por ahora tengo 5 o 6 tablas en mi modelo implementado. Tendría que entonces crear una tabla una tabla de auditoría paralela por cada tabla de mi base de datos que desee tener auditoría. La respuesta tampoco es positiva, o sea, no es necesaria. Entonces vamos a adaptar el siguiente taller ahora a un nivel un poco más complejo, pero no más complejo a nivel de que es más difícil, sino darle una solución más eficiente, una solución más oportuna y mucho más práctica y más entendible para lo que queremos lograr. Entonces, en principio vamos a reestructurar en sí lo que es la tabla marca auditoría. Simplemente vamos a tener una sola tabla, la cual vamos a llamar tabla auditoría. Vamos a minimizar acá. Vamos a crear entonces nuestra tabla auditoría. Mira consola también. Nos vamos a SQL y creamos nuestra tabla auditoría. Por supuesto, como toda tabla, va a tener su clave primaria basada en el código. ¿Sí? Adicionalmente, vamos a tener nuestro campo primario. Como va a ser una tabla genérica para todas las tablas, ¿sí? Yo simplemente voy a poner el código primario para hacer referencia que ese es el valor que sufrió cambios. Pero antes de eso, para establecer un orden, vamos a establecer en principio un campo que se llama nombre de campo, el cual me va a especificar cuál fue el campo que fue afectado. Vamos a ponerle 100. Y antes de eso, si seguimos entonces el orden, vamos a establecer también el nombre de la tabla para hacerlo de forma más genérica. Es decir, también exagerando un poco porque hay personas que les gusta colocar nombres bastante amplios de nombre de tablas, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos estableciendo un criterio único para una tabla auditoría que me sirva para cualquier tabla. Entonces, ¿qué necesito almacenar yo? Necesito almacenar cambios. Entonces, necesito almacenar, oye, ¿sobre qué tabla hiciste el cambio? ¿Sobre qué campo hiciste el cambio? ¿Para cuál clave primaria? O sea, ¿para cuál valor primario? ¿Y para cuál registro hiciste ese cambio? Como todos mis registros o mi código son enteros o son seriales, yo les defino como entero. ¿Sí? Otro campo que haga referencia a valor anterior. Independientemente del tipo de dato que vaya a almacenar, voy a declararlos todos como carácter variable. Y dependiendo de algunos casos, esto puede ser muy extenso, ¿no? Una dirección, por ejemplo, una observación que necesite almacenar. Valor anterior y, por supuesto, valor nuevo. Entonces, de esta forma ya estamos generalizando una tabla auditoría. Nombre de tabla, nombre de campo, cuál fue el código primario, el valor que se afectó de la fila, qué valor sobre ese campo tenía anteriormente y qué valor tengo ahora.
usuario. Fíjense, ahora voy a establecer una diferencia de usuario de base de datos que hizo el cambio. De igual forma, carácter variable 25 usuario, y por supuesto la fecha de cambio de tipo date. Por ahora entonces ese sería mis campos para mi tabla de auditoría de forma genérica, ¿sí? Ejecutamos. Efectivamente se ejecutó con éxito mi sentencia SQL para la creación de la tabla auditoría de forma genérica. Vamos a acá, refrescamos. Efectivamente ahora me aparece mi tabla auditoría con mis campos. Muy bien, vamos a seguir trabajando por ahora con la tabla marca, ¿sí? Tengo la función entonces marca auditoría. Vamos a hacer ahora un cambio en la función marca auditoría, porque ahora voy a hacer referencia a mi tabla auditoría, no a mi tabla marca auditoría, sí, a mi tabla genérica. Se va a seguir llamando igual. Vamos simplemente a la sesión del código. Desplegamos la auditoría aquí un momentico para ver las columnas, para hacer referencia a las mismas, ¿sí? Vamos a ampliar un poco esto para empezar a ver los cambios que vamos a mostrar aquí. Muy bien. Seguimos manejando para operaciones de actualización, ¿sí? Ok. Ahora, como voy a hacer referencia a cualquier campo de mi tabla, ¿sí? Tengo que hacer un condicional en esta sentencia por cada campo, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la tabla marca, quiero hacer referencia a la descripción, que en la tabla descripción, pero en el campo de descripción se hizo cambio. Entonces tal cual mantenemos esta sintaxis. Si old script es diferente de new script, aquí vamos a quitar el or porque solamente voy a hacer referencia al campo de descripción. Si entonces hay un cambio en la descripción, vas a insertar en la tabla auditoría. Manejamos por los siguientes campos. Vamos a hacer esto ordenado. Colocamos los valores de igual forma. Ahorita vemos cuáles son los nuevos valores acá, para que se aprecie mucho mejor. Ok, entonces el código va a ser de forma automática, no hace falta que lo ingrese acá, ¿sí? El primero va a ser entonces mi campo nombre tabla. Como es una tabla genérica, voy a especificar el nombre de mi tabla, ¿sí? Para que me almacene, ojo, hiciste un cambio en la tabla marca en este caso, ¿sí? Luego hago referencia al campo nombre del campo. Luego hago referencia al campo código primario. Fíjense que todos estos campos, tal cual como hicimos referencia en el video anterior, hacen referencia a campos de mi tabla auditoría. Aquí simplemente hago el cambio por valor anterior, y aquí hago referencia al campo, pero un valor nuevo. Ya no almaceno una columna por campo. El usuario de base de datos hizo el cambio y la fecha en la cual se hizo el cambio. Perfecto. Muy bien. Ahora empezamos con los valores. El primer valor entonces hace referencia a nombre de la tabla, recordando que tenemos una variable especial donde se almacena mi nombre de tabla, el cual se llama tg table name. Yo pudiese haber escrito aquí, como yo sé que estoy afectando una función marca auditoría trilla, yo sé que es la tabla marca, pero también puedo utilizar mi variable, ¿sí? Luego, nombre del campo. En este caso, si hago referencia al valor nombre del campo, ¿cuál es el campo? Como yo sé el nombre del campo, efectivamente yo sé que aquí estoy haciendo una condición sobre el campo de descripción. Por ende aquí,
el campo que está siendo afectado es el campo description, correspondiente a mi campo de descripción, ¿sí? Código primario, hago referencia al all código. Como sé que todas mis tablas van a tener, es importante entonces manejar también ese criterio, que todas mis tablas, mi clave primaria se llame código. Si todas las claves primarias las llame ID, entonces sustituyo aquí por ID. Pero es importante mantener un estándar en todas las tablas para esto, ¿sí? Valor anterior. Entonces, el valor anterior es el correspondiente a mi campo de script que está en la variable especial all. Valor nuevo, por supuesto hago referencia al new de script. Quitamos esta sección acá porque ahora simplemente me interesa almacenar el current user y el current date. Entonces eso para el campo de script. ¿Qué hubo un cambio entonces ahora a nivel de campo status? Chévere. Copiamos esto de aquí para acá y establecemos una condición ahora, pero para el campo status, donde dice script sustituimos por status. Copiamos, esto se mantiene igual porque es mi tabla de auditoría. Aquí entonces hago referencia a que es el campo status, all status, new status, y lo demás se mantiene exactamente igual. Entonces ya tengo mi función adaptada para los campos de mi tabla marca. De momento sí hay que establecer una condición independiente por cada campo. Si mi tabla ahora tiene 15 campos, pues tengo que establecer 15 condiciones. Estaba averiguando en internet, parecía que hay personas que mencionaban que no era posible identificar o tener el nombre de los campos, otro que sí, eso es parte de una investigación a posterior, que sería ideal que se consiguiera, porque de ser así entonces ya solamente tendríamos una condición y un ciclo para recorrer los campos de mi tabla donde hubo cambios. Sería ideal, ya tendríamos una sola condición. Entonces hasta el momento que no lo descubramos, entonces trabajaremos de esta forma, condicional entonces por cada campo de mi tabla que desee tener auditoría, ¿sí? Aquí está entonces la descripción y aquí está el status. Si insertamos en la tabla auditoría, presionamos OK y efectivamente ya la función fue creada con éxito. Tengo que cambiar el trigger no lo tengo que cambiar porque el trigger simplemente va a ser llamado a mi método o mi procedimiento, mejor dicho, marca auditoría tree, que es el mismo que acabamos de cambiar. Listo, entonces vamos a probar ahora. Vamos entonces a la tabla auditoría. En la tabla auditoría no tengo ningún registro y en la tabla marca tengo mis valores. Refrescamos, no hay nada, no hay nada. Muy bien, hacemos un cambio. Vamos a hacerlo por la consola de una vez. Vamos a abrir la consola y vamos a ver si podemos usar esto acá, esto acá, subimos acá un poquito y ejecutamos. Entonces establecemos update de tabla marca set. Voy a cambiar el script, le voy a asignar el valor Toyota y voy a asignarle el status, o no, vamos a asignar uno por uno para que se vea la diferencia, donde el código sea igual a 1. Ejecutamos. Aclaro la coma acá. Un error de sintaxis, se cae el bueno, entonces al verificar era una coma que estaba después del último campo que no lo lleva. Presionamos entonces ejecutar y efectivamente se realizó con éxito la sentencia, o se ejecutó con éxito la sentencia. Verificamos acá, efectivamente el primer registro cambió al script. Fíjense que el código 1 cambió, el script que tenía antes for cambió a Toyota. Vamos a verificar si eso realmente fue positivo. Vamos a la tabla auditoría. En la tabla auditoría, al refrescar, muy bien,
Fíjense ahora cómo es la lectura de mi tabla de auditoría. Yo digo, quiero hacer entonces una auditoría a ver qué cambio hiciste. Perfecto, entonces voy a registrar, mira, en la tabla marca se hizo un cambio. ¿Qué cambio se hizo? Para el campo de script, de mi fila 1, o sea, de mi mi registro identificado con el registro 1, el valor 1, anteriormente tenía un valor de Ford y ahora tiene un valor Toyota. El usuario de base de datos que hizo el cambio y la fecha en la cual se hizo el cambio. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora yo digo status para ese registro? Vamos a ponerle 2. Ejecutamos. Sentencia ejecutada de forma exitosa. Verificamos y efectivamente para el registro 1 ahora es el status que cambió. Vamos a la tabla de auditoría. Al refrescar, perfecto, ok. Para la tabla auditoría, pero para la tabla auditoría, entonces escribimos lo siguiente. El segundo registro que se creó fue un cambio que se hizo en la tabla marca para el campo status. Sigue siendo para la fila 1, efectivamente fue para la fila 1, o la fila registrada con el código 1, mejor dicho. El valor anterior tenía 1 y ahora el valor nuevo es 2. Lo hizo el usuario taller 1 en la fecha 1 de julio del 2016. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si colocamos cambios en script y en status? Si quiero hacer un cambio en dos campos, ¿cuántos registros se podrán ver afectados entonces? ¿O cuántos registros van a ingresarse en la tabla de auditoría? Vamos a verificar. Voy a hacer un cambio tanto del campo de script como el campo de status. Ejecutamos la sentencia de forma exitosa. Para el registro 3, que anteriormente, bueno, aquí dice Chevrolet y que status 5, cambió a Ford y status 2. Vamos a la tabla de auditoría y al ejecutar, fíjense, a dos registros, uno para el campo de script y otro para el campo de status. Es decir, que en la tabla marca se efectuaron dos cambios. En el campo de script, para mi fila de código identificada con el código 3, anteriormente en la descripción tenía Chevrolet, ahora es Ford. Y en el campo status, anteriormente tenía 5 y ahora el nuevo valor es 2. Es decir, que se está realizando un proceso de auditoría independientemente del campo que yo cambie, por supuesto ya especificado en mi función. ¿Sí? Quisiera entonces almacenar un poco más de información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué operación se realizó? ¿Sí? Aquí pudiésemos notar que realmente es una actualización, pero yo quiero que me lo indique. ¿Qué operación se realizó? Perfecto, entonces tendríamos que ir a la tabla, hacer cambios en la tabla, auditoría. En principio entonces agregar un nuevo campo. Además voy a agregar dos campos por estrategia y vamos a explicar antes por qué. El principio, por supuesto, es el tipo de operación que fue aplicado. El que me diga, mira, necesito una actualización en la tabla tal. También acuérdense que pueden ocurrir eventos como el insert y el delete. Adicionalmente, fíjense que aquí me aparece el usuario de base de datos que hizo el cambio. Pero en nuestro sistema, por lo general, hay quienes no utilizamos que el mismo usuario de base de datos es el mismo usuario que utilizo en mi sistema. Es decir, en mi sistema tengo usuarios aparte al usuario de la base de datos. Por lo general yo siempre recomiendo que en las tablas tengan campos relacionados con auditoría. Así que cada tabla tenga un campo, por ejemplo, que diga, mire, qué usuario hizo el registro, qué usuario hizo la última modificación, en qué fecha hizo el registro y en qué fecha se hizo la última modificación. Entonces, para organizar la situación, vamos a organizar primero la tabla marca. En la tabla marca quiero agregar un nuevo campo que haga referencia justamente a ese code usuario de última modificación. Y por supuesto lo definimos como entero. Ya aparece el código usuario última modificación en mi tabla marca.
Muy bien. En mi tabla de auditoría voy a agregar ahora dos campos. El primero de ellos que haga referencia al tipo de operación. El tipo carácter variable, character variable, creo que 10 para asumir las tres opciones. Pero aquí que se define, sino aquí abajo el tamaño, 10. Muy bien. Y otro campo para que justamente me almacene el usuario de mi sistema que hizo el cambio. Damos código usuario sistema y de tipo integer. Muy bien, ya entonces hice cambios en mi tabla de auditoría. Que viene ahora? Hacer cambios en mi función marca auditoría tree. Propiedades. Muy bien. Vamos al código. Aquí agregamos entonces los campos nuevos. Tipo operación. Tipo operación. Siempre recomiendo escribir en minúscula, sin acento, sin nada. Todos los campos, todas las tablas, definición en minúscula. Si no, a veces hay conflicto. Y por supuesto, en mi tabla auditoría lo llamé tipo operación y el último es code usuario sistema. Entonces aquí hago referencia a los valores de tipo de operación. ¿Quién tiene el tipo de operación? Sabemos que lo tiene la variable TGOP. Y ahora el usuario de mi sistema, como es un usuario de mi sistema, está en mi tabla marca. ¿Cómo hago referencia a los datos de mi tabla marca? Recordando, hago referencia simplemente a la variable especial new uso code uso última modificación. ¿Por qué nuevo? Porque por ejemplo si un usuario de mi sistema hizo un cambio, ese fue el último que hizo el cambio, por eso necesito el nuevo valor de ese usuario. Me copio entonces estos datos o esos datos o estos valores para también la condición del status. Perdón, aquí no va. Deja aquí en datos. Y aquí por supuesto a nivel de campos, también para el otro condicional tengo que especificar el tipo de operación y el código usuario del sistema. De esta forma entonces ya estamos incorporando nuevos elementos a la auditoría. ¿Qué hacemos? Volvemos a probar. Antes de eso, vamos a verificar que la tabla marca, muy bien aquí, perfecto. Si yo agrego usuario, el 1, el 2 y este lo hice el 1, fíjense que aquí hubo un proceso de actualización, pero como yo no establezco cambios a nivel de usuario de última modificación, es decir, que si hace un cambio en código de uso última modificación, tengo que insertar en la tabla auditoría. Lo podemos chequear y efectivamente no debe aparecer o no va a aparecer ningún registro. Con toda seguridad, efectivamente no aparece. Muy bien. Aquí por supuesto me aparece el tipo de operación. Vamos a trasladar esto un poquito abajo para que ahora se presenten todos los campos. Perfecto, entonces vamos a hacer cambios a nivel de consola de igual forma. Aquí la tengo. Entonces vamos a cambiar el código 2. Le vamos a poner Monte Carlo. Y el estatus va a ser 1. ¿Sí? También vamos a darle un valor. Supongamos que esto, mira, esto lo hizo el usuario. Que ya lo vamos a almacenar en el sistema por la variable de sesión. Eso lo hizo el usuario 25. ¿Sí?
que hizo este cambio. En el código 2 cambió a Monte Carlo y le cambió el estatus a 1. Ejecutamos. Sentencia ejecutada de forma exitosa. Vamos a la tabla de marca. Verificamos efectivamente el código 2. La descripción fue cambiada a Monte Carlo y el estatus fue cambiado a 1. ¿Qué usuario lo hizo? El 25. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a la tabla de auditoría. ¿Cómo quedó la tabla de auditoría? Fíjense que efectivamente aparecieron dos registros. ¿Por qué? Porque estoy haciendo dos cambios, tanto en descripción como estatus, que son los campos sobre los cuales yo quiero aplicar la auditoría. ¿Sí? Sobre el nombre de la tabla marca, se hizo cambios a nivel de los campos de descripción y estatus. El código primario fue el 2, efectivamente la fila identifica o el registro identifica con código 2. El primero de ellos, el primer cambio fue que anteriormente tenía fila y ahora es Monte Carlo. En el estatus anteriormente tenía 3 y ahora tengo 1. El usuario de base de datos sigue siendo usuario de base de datos taller 1. La fecha sigue siendo el 1 de julio de 2016. El tipo de operación, efectivamente, fue una actualización. ¿Qué usuario lo hizo? El usuario del sistema es el usuario 25. ¿Sí? De esta forma entonces, ya yo puedo controlar a nivel de auditoría qué usuarios en mi sistema hicieron, por ejemplo, operaciones sobre qué tabla, sobre campos específicos. ¿Sí? Y así reflejarlo en mi sistema con una simple consulta. Por ejemplo, yo quiero saber de mi tabla de auditoría, con auditoría, donde el de auditoría se llama code usuario de mi sistema, es el 25. Y efectivamente me aparece, mira, el usuario 25 en tal fecha hizo cambios en la tabla marca para los campos de descripción, para el campo de estatus. Anteriormente tenían un valor de fiat, un valor fiat para la descripción y ahora tenemos Monte Carlo, y para el estatus tenía anteriormente un valor 3 y para el valor nuevo 1. Vamos a probar entonces sobre otra tabla de forma rápida para ver que la auditoría entonces está funcionando para cualquier tabla. ¿Qué tenemos que crear ahora? Ya tenemos la tabla auditoría. Entonces, por cada tabla sí vamos a tener que crear una función trigger y por supuesto su trigger asociado. Entonces, ya no simplemente nos ahorramos la tabla genérica, sigue siendo auditoría. Vamos a crear la función. Para crear la función voy a crear la función modelo auditoría trigger. Voy a utilizar ahora la interfaz gráfica. ¿Cómo creo una función trigger? Desde la interfaz gráfica, simplemente botón derecho sobre la sección trigger function, elijo el new trigger function, clic y me aparece simplemente el wizard o el asistente. Entonces a esto vamos a llamarla modelo auditoría trigger, la función. ¿Sí? Vamos a la sección de definición, no recibe argumentos, retorna trigger y el lenguaje a utilizar es PL PG SQL. Me voy de una vez a código. Sabemos que en el código empiezo a partir de el begin y el end y voy a retornar null. Si vamos a la pestaña SQL, ya ahí me va formando mi cuerpo, mi función como tal. Nos movemos a la pestaña código, entonces begin, retorno all. Muy bien. Entonces vamos a mi tabla modelo. Como recordaremos, en mi tabla modelo aquí tenemos tres campos: el script, el código del script y el código de marca. Vamos a agregar de una vez en el modelo, antes de continuar, perdón, vamos a agregar las columnas que hacen falta. Por ejemplo, el código de marca me hace falta también el status de tipo integer o de tipo booleano, como ese. Me hace falta en el modelo el usuario de mi sistema, el code uso última modificación.
también de tipo integer. Perfecto, ya tenemos mis usuarios, pero mis campos de mi tabla modelo. Fíjense que en este caso, a diferencia de marca, me interesa tener control sobre cambios que se hagan a nivel de descripción del modelo, cambios que se hagan a nivel de estatus, pero también cambios que se hagan a nivel de marca, ¿sí? Por ejemplo, un modelo que me lo hayan registrado en una marca y ahora quiero verlo en otra marca, ¿sí? Ok. Sabemos que empezamos con el if para identificar el tipo de operación que se está realizando. En este caso sigo siendo consistente con las operaciones de actualización. Si tuviese otra operación, por ejemplo, de actualización, y para cuando haga una operación de insert, la defino de esta forma, y cuando hay otra operación de delete, la utilizo de esta forma. Entonces, por cada una de esas condiciones especifico lo que necesite. Luego, por supuesto, en la definición de trigger hago referencia a que estoy haciendo para cuando ocurra actualización, inserción y delete y eliminación. Por ahora simplemente me mantengo con actualización. Entonces, como ya habíamos indicado, ¿sí?, por cada elemento tengo que establecer una condición. Por cada campo voy a establecer una condición. Recordando la condición, cuando yo quiero que se inserte en la tabla de auditoría, cuando mi valor anterior sea diferente de mi valor nuevo, ¿sí? Entonces hago referencia al all.descript, el campo de script sea diferente al new descript. Cuando eso sea diferente, entonces establezco una inserción. Lo mismo voy a hacer cuando el all de code marca sea diferente al new code marca. Por supuesto que también lo voy a hacer para el campo status. Perfecto, entonces aquí voy a realizar 3 inserciones, una por cada campo. Entonces, ¿cómo se hace una inserción? Insert into tabla auditoría. Especifico entonces los campos. Estratégicamente son de la tabla auditoría. Vamos entonces a la tabla auditoría. Vamos a hacer una trampa. Y eso es lo que voy a hacer acá. Así me lo permite. Como que sí me lo permite. Ok. Copio. Simplemente hago referencia al nombre de la tabla. Le quitamos el tipo de datos. Nombre del campo. Así me aseguro efectivamente que estoy copiando de forma correcta el nombre de los campos para no tener ningún error después, por lo menos a nivel de definición. Sondeamos y con el tabulador llegamos hasta acá. Entonces, insert into auditoría. Perfecto. Los campos. Hacemos referencia ahora a los valores, values. Entonces, la referencia, ¿sí?, recordando, el primero es el nombre de la tabla. Eso está en una variable que se llama tg table name. Si no, aquí perfectamente puedo haber escrito modelo, porque estoy creando la función trigger aplicada a modelo. El nombre del campo, sabemos que aquí, como estamos haciendo referencia al campo de script, por supuesto vamos a escribir script. Luego, el código primario, sabemos que está en nuestra variable all. Y como toda mi tabla se llaman igual los campos a nivel de campo primario, ya yo sé que es código. Luego, valor anterior. ¿Valor anterior de quién? De mi campo de script.
nuevo, hago referencia entonces a mi campo de script de mi variable especial new. Luego el usuario de base de datos, sabemos que está en current user. Luego la fecha, el current date. Luego el tipo de operación, que está en tg o p. Luego el código usuario de mi sistema, que hacemos referencia a mi variable especial new, code uso última modificación. Y ahí están mis valores que voy a insertar en la tabla. Ya tengo entonces la condición o la operación para cuando hay un cambio a nivel de descripción. Copiamos exactamente esto. Nos vamos entonces a el otro condición cuando es el código de marca. Hacemos inserción en la tabla de auditoría, lo mismo campo, cambiamos solamente a nivel de, que aquí ahora es código de marca. El código aquí en vez de descripción es code marca. Aquí el new script es new code marca y el resto se mantiene exactamente igual. Y por último entonces copiamos el insert y nos vamos al status. Aquí es preferencia de forma igualitaria. Aquí simplemente hacemos el cambio de status, se mantiene el código. Aquí es el all status, aquí es el new status y lo demás se mantiene igual. Y ya entonces creé mi función para el modelo. Al verificar, aquí ya está toda la sentencia. Guarda. Ok, en el en hay un error. En final, vamos a verificar el error del en div, el en div. No, sí, entonces seguimos aquí a ver. No, por supuesto, no pegaron en aquí. Eso está en el código, pero en div, el en es que va después de retorno. En body, a ver si es que nos falta un endif entonces. Claro, el endif del update. Endif, habíamos comido un if. Efectivamente. Perfecto, entonces al irnos a la trigger function, aquí efectivamente está marca auditoría tree y modelo auditoría tree. El primero fue creado entonces con consola, el segundo fue creado con el asistente vía gráfica. ¿Sí? Refrescamos, efectivamente ahí está. ¿Qué viene a continuación? Ya teníamos la tabla, tenemos la función y acto seguido creamos el trigger. Vamos a crear el trigger también de forma gráfica. Me voy a la tabla modelo, me voy a la sección de triggers, botón derecho y new trigger. Nombre del trigger, modelo trigger. Me voy a la definición, va a ser por fila afectada. Voy a invocar a la función modelo auditoría tree. Lo voy a hacer after, o sea, después de realizar un proceso de actualización. Y presiono OK. Y ya mi tabla modelo tiene asociado un trigger. A continuación, vamos a probar ahora sobre la tabla modelo. Aquí tenemos los modelos.
cerramos entonces la marca y pasamos a hacer las pruebas sobre la tabla modelo. Vamos a hacer un cambio en principio bastante rápido sobre la tabla modelo para actualizar tanto el estatus como el usuario que use la última modificación, para tener esos datos allá. Entonces, de tabla modelo set status igual 1 got usu ultimate y así no 1. Como quiero que lo haga de forma genérica para todos los campos, no tengo condiciones. Efectivamente, al verificar, ok, hice cambios a nivel de estatus y a nivel código usuario última modificación. Interesante esto. ¿Qué habrá pasado en la tabla auditoría? No pasó nada. Ok, vamos a chequear ahora a ver si hicimos un cambio. Si hago un cambio a nivel de... Debe haber cambiado el estatus. Vamos a chequear entonces a eso a ver. Aquí efectivamente hizo el cambio. Ok, aquí no se ve nada. Muy bien. Vamos a cambiar entonces el modelo de la tabla modelo, la descripción. Le asignamos en descripción Baby Country y lo hizo el usuario 15, donde el código sea igual a 1. Actualizamos, efectivamente hubo una actualización. Verifiquemos acá, efectivamente hizo el cambio. Al chequear en la tabla auditoría, aparece entonces que se hizo un cambio en la tabla modelo para el campo de descripción, es decir, para el primer registro, es decir, para la fila donde identificaba con el código 1. Anteriormente su descripción tenía Corolla, ahora tiene Baby Country. Efectivamente una operación de actualización y lo hizo el usuario 15. Vamos a actualizar, supongamos que ahora es Baby Country 3 y lo hizo el 18. Pero ahora también vamos a cambiar la marca. Ahora no es de Toyota. Vamos a decir que es un Baby Country 3 de la marca 2. Baja el código 1. Entonces estamos haciendo cambios a nivel de descripción y a nivel de código de marca. Para el código 1 ejecutamos, verificamos. Ok, me cambiaste a Baby Country 3, código de marca 2, y el usuario que lo hizo fue el usuario 18. Al verificar en aquí la tabla, fíjense que va a aparecer uno por descripción y otro por marca, el código de la marca. Me está diciendo que el usuario 18 hizo un cambio en la tabla modelo para los campos de descripción y código de marca. Para la descripción, anteriormente era Baby Country, lo cambió a Baby Country 3. Y la marca hizo el cambio de la marca 1 a la marca 2. Si adicionalmente entonces colocamos el estatus, vamos a cambiar registro para no afectar al mismo, o bueno, sí al mismo, no, otro registro, el 4. Lo voy a llamar 500X HD y lo hizo el usuario 299. El código de marca lo ponemos en 3, el estatus lo ponemos en 5, supongamos, para el código 4. Al ejecutar las sentencias, entonces hicimos cambios en la descripción, en la marca, el estatus, por supuesto en el código de usuario de última modificación.
pero a nivel de auditoría solamente me interesa contemplar cambios a nivel de descripción, el código de la marca y el estatus. Verificamos que sea para el registro 4, sí, aquí C4 500X211, para actualizar S4 500XHD 35299. Me voy entonces a mi auditoría. Deben aparecer 3 registros al refrescar. Efectivamente aparece el registro 10, 11 y 12. Dice que mi tabla modelo hicieron cambios a nivel de descripción, código de marca y estatus para mi fila o mi registro identificado con el código 4. En la descripción anteriormente era 500X, cambió a 500XHD. En el estatus, el código de marca anteriormente era 2, ahora es marca 3, lo que habíamos ejecutado. Y a nivel de estatus, anteriormente era 1 y lo cambiamos a 5. ¿Quién lo hizo? El usuario 299. Y así entonces haríamos con todas las tablas de nuestro sistema, nuestra base de datos, nuestro modelo, que queramos implementar una función de auditoría. De esta forma entonces no les voy a enviar el código, sino quiero que simplemente lo vean y ustedes mismos practiquen, porque practicando y escribiendo de verdad que aprenden bastante. Se cometen bastantes errores escribiendo y es importante que ustedes mismos escriban. Si se presentan errores, que es bueno que se presenten, los sepan identificar, los sepan corregir para que puedan aprender y avanzar de forma más rápida. Espero que sea de provecho de ustedes y cualquier cosa, cualquier duda ya saben cómo contactarme. Buenas noches, feliz día.